Entonces, bueno, como estaba comentando, esta primera superprepa, bueno, vamos a enfocarnos en lo que sería la cinética de reacciones porque siempre es el primer tema. Y bueno, ya que ustedes ya me comentaron que hay un quiz, entonces, buenísimo. Podemos enfocarnos en esto. Como teoría, como tal, yo traje solamente las ecuaciones. ¿Por qué? Porque las ecuaciones, y esta cuadrito me encantó, te dicen absolutamente todo lo que necesitas saber. ¿Qué es lo más importante de la cinética? Fíjate, la cinética, lo más importante siempre va a ser tu ley de velocidad, que dependiendo del tipo de orden de reacción, pues bueno, tú vas a tener una ley de velocidad, ya sea de orden 0, de orden 1 o de orden 2. Yo sé que a los profesores les encanta inventar, pero tranquilo, que nunca te van a poner el orden 3. Muy raro, o sea, primero que químicamente es muy difícil y segundo, las ecuaciones son muy feas. Entonces, normalmente eso no va a suceder. Entonces, de la ley de reacción como tal, o sea, la ley de velocidad, tú vas a tener entonces las ecuaciones que están integradas, porque hay que recordar que nuestra ley de velocidad no es más que esto, una derivada. Que yo, cuando la primera vez que yo vi esta materia, yo me quedé loco porque yo decía que yo voy a ver derivadas otra vez en química, pero igual son fáciles. Entonces, al final es algo de este estilo. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra ecuación, esta no es la integrada, esta es la ecuación, por así decirlo, la derivada o la ecuación diferencial. Cuando tenemos esta ecuación diferencial y nosotros la integramos, entonces tenemos estas ecuaciones. Y estas ecuaciones nos van a ayudar para un caso muy particular de los ejercicios, porque vamos a ver que existen varios tipos de ejercicios, pero al mismo tiempo, pues tenemos estas ecuaciones. Por aquí, ¿hay alguna duda con respecto a la parte teórica de la cinética? ¿Han visto todas estas ecuaciones integradas? También las ecuaciones de vida, de media vida, half-life. Sí, sí, vimos todo eso y no, todo estaba claro, gracias. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, para no dilatarme mucho con esto, tenemos entonces las que marqué en rojo son las más importantes. La ley de velocidad, la ley integrada y el tiempo de vida media. Porque el tiempo de vida media, a pesar de que se ve bastante, vamos a ponerlo así, eh, un poco útil, sí sirve para algunas cosas y de hecho, pues bueno, esto es como una abreboca para fisicoquímica y el tiempo de vida media después toma como una importancia un poco más grande. Entonces, bueno, ya dicho esto, ya sabiendo cuáles son nuestras herramientas, ya sabiendo que podemos definir el orden de reacción de esta forma, con los exponentes de cada uno. Y bueno, ya teniendo todo esto claro, vamos entonces a los ejercicios. Vamos a empezar con uno, que me gustó mucho porque es bastante particular con respecto a la parte, por así decirlo, teórica. Entonces, fíjate. En este primer ejercicio te hablan de una reacción con dióxido de cloro, yodo metálico que produce un ion de hipoclorito, creo, y yodo metálico. Entonces, te dicen que en presencia de un gran exceso de iones yoduro, la reacción sigue una cinética de pseudo primer orden. Ahí es donde está la parte interesante. Durante la misma se forma un complejo intermedio cuya concentración puede medirse espectroscópicamente. Los resultados obtenidos a lo largo del tiempo son los siguientes, es la tabla que está aquí. Y bueno, nos preguntan cuál es el valor de K para esta reacción de pseudo primer orden. Entonces, a ver, pseudo primer orden. ¿Qué sería eso de pseudo primer orden? A ver si tenemos aquí una respuesta. Bueno, pseudo primer orden, a pesar de que eso no se usa tanto, la parte de, por así decirlo, en muchos ejercicios no es tan usual lo del pseudo primer orden. El pseudo primer orden es importantísimo porque eso nos ayuda a simplificar mucho lo que serían las leyes de velocidad. Porque fíjate, esta ley de velocidad podría ser muy complicada, pero
como es de pseudo primer orden y nos están hablando de un gran exceso de iones de yoduro, aquí está, nos están dando esto de los iones de yoduro, este gran exceso, entonces nos dice que ese yoduro no importa porque el exceso es tan grande que no va a cambiar con el tiempo. Uy, tengo aquí un chat. Sí, perdón que no he leído esto. Sí es de primer orden, pero no es de primer orden. O sea, nosotros lo vamos a enmascarar de primer orden. Es como ponerlo debajo de una alfombra y decir, esto es de primer orden y ya, no vamos a entrar en mucho detalle. Entonces, ese pseudo primer orden es de esta siguiente forma. Tiene la misma forma de una ley de primer orden. Sería algo así. Yo por lo menos, bueno, no sé cómo lo pone el profesor Fernando, pero yo pongo la ley de velocidad así. R igual a K' y el ion. Este es el ion. Entonces, esta sería la ley de velocidad. Y ese K' es lo de pseudo primer orden, porque dentro de este K puede haber chorropocientos de cosas. Puede haber el yoduro, puede haber el dióxido de cloro, o sea, pueden haber un montón de cosas. Pero como todo está en exceso, en este caso el yoduro nos está diciendo ya una vez que está en exceso, le podemos decir que bueno, eso no cambia. Lo que va a cambiar es este ion. Y lo interesante de este ejercicio también es que fíjate que este ion no aparece en la reacción. No sé si lo ves. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, no aparece en esta reacción porque justamente este tipo de reacciones es lo que, bueno, muy teóricamente el profesor solamente les habló de los mecanismos de reacción, que bueno, básicamente son pasos intermedios en donde pues se puede formar otro tipo de compuestos. En este caso, lo que define esta reacción no es lo que aparece como en la reacción neta, que vendría siendo esta, sino que es la concentración de este ion todo raro que es como un dióxido de cloro con yodo. Entonces, ya que conocemos nuestra ley de velocidad y conocemos, pues, que es de pseudo primer orden, entonces fíjate que es mucho más sencillo y lo podemos tratar como una ley de velocidad de primer orden. Entonces, aquí tenemos, bueno, aquí tengo aquí los valores de las concentraciones y ver. Entonces yo tengo las concentraciones. Fíjate también otra cosa importante, que a partir de la tabla tú puedes sacar qué tipo de ejercicio es. Si por lo menos tienes una tabla de tiempo con concentración y te están pidiendo sacarla y ya te están dando qué tipo de ley de velocidad es, entonces lo que te quedaría es utilizar cuál de estas ecuaciones. A ver si lo vemos. La segunda, ¿no? La segunda, exactamente. De hecho, tú lo puedes ver de esta manera. Fíjate que tú puedes agarrar la ecuación, es lo súper válido, pero si tú no estás muy segura, siempre recuerda que si es de primer orden, esto es una línea recta. O sea, el tiempo, eh, no, perdón, tendría que ser el tiempo, el logaritmo neperiano de esta concentración, el logaritmo neperiano de esta concentración, tú haces una tercera columna, ese logaritmo, en función del tiempo, es una línea recta. Entonces tú podrías agarrar y tú lo haces como una línea recta, la pendiente sin ningún problema. Sencillamente tú agarras 2 puntos de Y, 2 puntos de X, y tú calculas tu K. Pero, como bueno, vamos a estar claros, yo no sé, ¿te dejan sacar formulario en el examen? Cónchale, creo que no, pero no sé. Bueno, estas reacciones de primer orden son fáciles porque, bueno, son como una línea recta logarítmica. Fíjate, aquí tienes Y, aquí tienes X y aquí tienes B. Entonces, bueno, conocemos todo esto. Calcular fácilmente lo que sería la K. Yo por lo menos yo lo hice como si fuese la pendiente, porque, bueno, porque yo pensé que iba a ser un poquito más didáctico. Entonces, si yo por lo menos yo tengo yo agarré 2 puntos, ya te voy a decir cuáles agarré 391
y agarré agarré estos dos puntos, por supuesto que lo calculé el logaritmo, y mi pendiente la hice de esta forma, logaritmo neperiano de 391 bueno, yo coloco es la menos 4 menos el logaritmo neperiano de 432 a la menos 4 y 2 menos 1. Entonces aquí el resultado que me dio fue un resultado negativo y tiene sentido porque aquí en la ecuación pues tenemos un signo negativo, por ende si nos da una pendiente positiva, algo estamos haciendo mal. Tiene que darnos una pendiente negativa para que nosotros le podamos aplicar ese negativo y decir, ok, esta es nuestra K. Porque la K nunca es negativa. Nunca, no. Entonces nos da esto, 7,2. Y finalmente, pues, le ponemos su negativo. Decimos que nuestra pendiente es igual a menos K. Y nos queda que K es esto. Por acá, 9, 7, 2. Ok. Sí, este primer ejercicio es como para calentar motores porque, bueno, es fácil de hacer. Pero lo que yo quería resaltar era este tipo de razonamiento. Siempre y cuando apliques esta ecuación y tú sepas decir, ok, cuál es la Y, cuál es la X y cuál es la B. Yo no sé, el profe ha hecho ejercicios con gráficas, les ha puesto gráficas para que ustedes saquen pendientes o algo así. Sí, sí, y en la guía también hay ejercicios con tablitas que tenemos que graficar y todo. Ah, pero en el examen tienen que graficar, van a traer papel milimetrado y todo. Sí. Ay, no, tranquila, yo viví eso también. Eso era todo un tema. O sea, eso era lo que menos me gustaba, tener que graficar a mano. Entonces, bueno, este primer ejercicio, ¿qué tal? O sea, yo sé que es sencillo. ¿Tienes alguna duda con respecto a lo de la parte de pseudo primer orden? ¿Alguna duda con respecto a cómo calcular la K? No, o sea, mi única duda es porque yo nada más había hecho ejercicios en los que nada más tenía como o sea, del lado izquierdo nada más tenía un reactivo y daba que si tantos productos X. Entonces, obviamente, entre corchetes iba nada más ese reactivo. Y, o sea, no sé, me confundí ahí cuando pusiste los dos en el mismo, que es como, ¿sí? Entonces, ajá. Fíjate que, bueno, para el caso de química 2 es un solo reactivo. Y de hecho, eso capaz no te lo pregunten, pero para eso es lo que funciona el pseudo primer orden. Porque si yo tuviese por lo menos este compuesto de acá, ya, vamos a buscar para buscar, vamos a poner aquí, este compuesto de acá, te pueden poner los dos y te pueden decir que uno está en exceso. Entonces ahí es donde tú puedes agarrar esos dos y tú dices, bueno, el que está en exceso no va a cambiar tanto. Por lo menos tú sabes las reacciones que son, a ver, las reacciones heterogéneas, por ejemplo. Tengo una reacción con una tabla de, no sé, de hierro o una tabla donde se hace una reacción de hidrogenación. Esa tabla no se va, o sea, va a irse, vamos a ponerlo así, si está reaccionando con corriéndose poco a poco, pero no va a cambiar tan rápido como podría cambiar el gas. Entonces, yo puedo tener la reacción y puedo tener ese metal más el gas me produce otra cosa. Ah, pero yo sé que este metal me están diciendo que está en exceso o me están diciendo que no cambia con el tiempo. Entonces, no te preocupes si te llega a pasar ese caso, no te preocupes si te dice que está en exceso, porque entonces tú te lo vuelas y tú dices esto es el pseudo primer orden. Y la K, en vez de ser K, es K'. Ok, ok, listo, entendido, gracias. Sí. Y bueno, ciertamente esta parte de cinética, cuando yo la vi, ahí me dio un poquito de miedo,
pero después me di cuenta que no es complicada. De hecho, es sencilla, siempre y cuando sepas como que los tipos de ejercicios que hay. Por lo menos el que viene, este ejercicio número 2, a mí me parece que este sí es un ejercicio como para pensarlo un poquito y bueno, para echarle pichón. Fíjate, este ejercicio nos dan una reacción, que eso sucede mucho en estos ejercicios de cinética, que es que te dicen A, B, C, no te dicen qué tipo de compuesto es. Y te dicen que tienen una tabla de valores. Una tabla de valores donde haces experimentos, distintos números de experimentos, están acá. Bien. Distintos tipos de experimentos. Y en cada uno de esos experimentos tú vas a medir la concentración. ¿Sí? La vas a medir en un tiempo. Aquí, en este tipo de ejercicios no necesitamos tiempo porque nos están dando la velocidad inicial. Entonces, tenemos 5 experimentos. Tenemos que esos 5 experimentos, en cada una de las concentraciones, pues bueno, va cambiando de acuerdo a cómo yo esté haciendo ese experimento y vamos a tener velocidades distintas, ¿sí? Pero lo interesante de este ejercicio es que las velocidades no son números. Entonces, hay que jugar un poquito, en este caso, con cómo vamos a utilizar o cómo vamos a hallar esos órdenes de reacción, porque eso es una de las preguntas que hay que buscar el orden de reacción, que no está aquí puesto. Aquí. Buscar orden de reacción. Por supuesto, el orden de reacción de los tres compuestos A, B y C, y también hallar esta velocidad R5. Esta es una velocidad que nos interesa y no sabemos cuánto vale. Porque fíjate que R2, R3 y R4 están relacionadas entre sí, pero R5 no. Y esa también es una pregunta. Entonces, a ver, fíjate la diferencia con la otra tabla. La otra tabla tenía tiempo y concentración. Esta tabla tiene, tiene concentración y tiene velocidades iniciales. Entonces, ahí el método que se utiliza para hallar los órdenes de reacción, ¿cómo es que bueno, creo que es bastante, como que lo dije entre palabras, pero ese tipo de método, ¿cómo se llama? Para hallar los órdenes de reacción. Y pues lo de evaluar, como poner una ecuación sobre la otra y dividir y eso, ¿no? Ese se Ujú. llama método de la velocidad inicial, porque, bueno, nos interesa ver cuánto en el tiempo cero o de un tiempo en el inicio, qué tan rápido va la reacción. Entonces, sí, justamente es eso. Estos ejercicios no tienen ningún tipo de complicación, son bastante sencillos. Lo que pasa es que hay que buscar parear bien el experimento con la velocidad de tal manera de que yo pueda, bueno, el experimento con las concentraciones, mejor dicho, para que yo pueda obtener esos órdenes de reacción y yo pueda entonces tener un número, porque al final de cuentas yo lo que quiero tener es un número. Bien, entonces, fino, fino. Vamos entonces a ir pareando. A ver, si yo quiero obtener A, o sea, el orden de, bueno, vamos a poner aquí, primero, yo lo que primero haría es decir cómo es la ley de velocidad. O sea, la ley de velocidad yo la voy a colocar de esta manera. Tenemos la K, tengo la concentración de A alfa, B beta y C, yo le pongo gamma. Entonces, fíjate, esta es nuestra ley de velocidad, eso es lo que nosotros queremos llegar, pero queremos que estas létricas griegas tengan un numerito. Entonces, justamente como tú me dijiste, Eliana, hay que hacer, pues bueno, hay que relacionar experimentos y poder hallar esos valores. Entonces, bueno, vamos a empezar a parear, que eso es de hecho es lo más difícil de este ejercicio. Entonces, si nosotros queremos obtener alfa, a ver, vamos a ver, irlo haciendo juntos. Si yo quiero obtener alfa, ¿qué experimentos podríamos parear? Yo por lo menos empezaría con el 1, ya que vamos con el primer compuesto. Bueno, yo el primerito que vi fue para sacar, creo que es C, si no me equivoco, que sería que si el primero y el cuarto, porque A y B tienen los mismos valores. Ese fue el primerito que vi.
Los otros El sí. primero y el cuarto. A y B, 1 y 4. Cole cuá. Ujú, ujú. Exactamente, exactamente, sí. Ese es para hallar C. Vamos a irlo, voy a ponerlo aquí en la página siguiente. Entonces, para C, yo lo pongo así. De hecho, este tipo, el diagrama que yo normalmente hago, siento que a mí por lo menos me ayuda mucho a 1 más 4. Para, por lo menos, para a ver si yo puedo ver uno. Bueno, yo para A elegí el primero y podría ser, bueno, tiene que ser que tenga 1,40, ¿cierto? 1,40B y 1. Yo creo que el 1 y el 2 podría ser un buen pareo para hallar, ¿no? Sí, sí, sí. Y para C es interesante porque cuando yo estaba haciendo el ejercicio me comí la concha de mango, pero para C, Para B, ¿no? Me parece. perdón, para B, sí, para B, para B. Para B. Ujú. Perdón, déjame dejarte la tablita. Para B. A ver, yo podría decir ¿puedo empezar con el 2? Podría ser el 2 y el 3, por ejemplo. Sí. Y también ya lo habías visto. No, lo acabo de ver. Tipo, dijiste 2 y 3 y yo. Es que, sí, es que este tipo de ejercicio donde tienes que parear es muy cómico. Yo lo veo como una memoria, ¿sabes? Los jueguitos de memoria de antes. Que tú tienes que estar súper pendiente de que no todos se repitan, que solo Tienes que uno esté abrir los distinto. ojos ahí así como que, Dios, ¿cuáles son iguales, cuáles son distintos? Exactamente, exactamente. Por eso te digo, cuando tú estés haciendo esto, ponlo en tu hoja y di cuáles son las líneas. Porque a mí me pasó una vez que yo me equivoqué con las líneas y bueno, desastre. Pensé que yo había roto el ejercicio y el profesor puso el ejercicio como no era. Bueno, para A ya sabemos que es 1 más 2 y para B sabemos que dijimos que es 2 más 3. Entonces, ya que tenemos esto, de hecho, esto es lo más difícil. Esto es nada, lo más difícil que... Entonces, ya que tenemos esto, ahora vamos con la parte de relacionar las velocidades iniciales y relacionar las concentraciones. Entonces, vamos a ir con el primero. Entonces, si yo quiero relacionar 1 y 4, dijimos. Entonces, vamos a poner aquí velocidad 1, velocidad 4. Vamos a poner valores. Bueno, los tengo acá. ¿Le tomaste foto a la tablita? Por si acaso quieres, también, para que lo vayas haciendo también conmigo. Y vayas poniendo como que, bueno, las concentraciones y todo eso. Listo, le acabo de tomar foto. Ya se la tomaste, me dijiste, que no te escuché bien. Sí, sí, listo. Vale. Entonces, vamos entonces con esto. Entonces, fíjate. Acá sería entonces 0,70. Uy, se me fue. 1,4. 1,4 tenemos, perdón. 1,40 alfa. 40 y 1,00 lambda. Y entonces, para 40 alfa, 1,40 beta y 0,5 gamma. Entonces, fíjate, cuando hagas esto, ¿qué te recomiendo yo?
vuelvo otra vez a la tablita, buscas en la línea 1, 1,41, línea 4, 1,40, 1,40, no, 0,50. Revisa siempre que tengas las concentraciones adecuadas para que te den los órdenes finos. Y esto, por supuesto, va a ser igual a, pues, por R1 y R4. Entonces nosotros, como ya me dijiste, pues bueno, vamos a tachar todos los que son iguales, porque pues va a ser 1 elevado a la alfa, entonces eso es 1. No hay problema con eso. Entonces vamos, sería 1,40 con 1,40 alfa se va, 1,40 con 1,40 beta se va, y me queda esto de acá. Lo interesante de este ejercicio es que como no tenemos números en la velocidad, hay que recurrir a la relación entre R4 y R1. Entonces, ya, R1 y R4. Pero entonces, ¿quién es R4? O sea, vamos a ponerlo aquí en un cuadrito aparte. Entonces, tú llegas a tener un ejercicio así, Eliana, mira, te recomiendo también que todo lo pases a base de esa letra. Porque puede pasar que te dan las velocidades en función de letra, pero si te dan en función de una sola letra, llévala toda pues a esa base y así puedes resolverlo mucho más fácil. Más fácil que vayas poniéndolo todo uno por uno, que ya sepas esa relación como tal. Entonces, vamos con la relación. Hasta aquí todo bien. Sí, sí, todo bien. Todo chévere. ¿El profe ha hecho algún ejercicio así, con puras letras? No, que yo sepa, no. Bueno. Sí, es que a los profesores no les gusta mucho, o sea, les gusta bastante el tema del número. Pero a mí me parece más interesante así porque, bueno, uno tiene que echarle más ojo. Y créeme que uno tiene, no sé por qué, pero con las letras siempre uno tiende a confundirse un pelito más. Entonces, bueno, vamos entonces con esta relación. Fíjate, R2 dijimos que era R1 entre 2. R3 nos dijeron que era R2 entre 4. Pero como R2 es R1 medios, entonces sería R1 octavo. Y R4 nos dicen que es 16 veces R3. Pero como R3 es R1 octavos, 16 octavos, pues bueno, básicamente pues, queda 4, ¿sí? 4 R1. Sí, 4, sí, 4 R1. Perdón, 2. Ya, esto queda 8, sí, 2 R1, perdón. 2 R1. Entonces aquí tenemos la relación entre R2, R3 y R4, todos en base a R1, entonces ya esto es mucho más sencillo. Por lo menos en este caso, R4 ya sabemos que es 2 R1. Y bueno, ya sabemos que esto se nos va, porque es misma base, y nos queda entonces, la relación nos queda de la siguiente manera, que de hecho me parece súper interesante que hayamos elegido esta primera para hallar C, porque C es particular. De hecho, es full particular. Entonces, tenemos que esto es 1, 0, 0, 5, alfa, igual a un medio. Y esto nos queda entonces, pues bueno, esto es 2 alfa igual a un medio. ¿Qué haríamos en este caso? Yo sé que es bastante, es como muy matemática 1, matemática básica, pero ¿qué haríamos en este caso? Bueno, tratar de que las bases sean iguales para que tengan el mismo exponente. Sería 2 a la menos 1, ¿no? Y ese es el valor Eh, de... exactamente. Queda entonces, ese orden de reacción queda negativo. Y es interesantísimo porque normalmente estamos acostumbrados a los órdenes de reacción que son positivos, pero pueden ser negativos. O sea, pues ellos pueden estar, pues, como un denominador.
Y eso pues le vas a dar todo el sentido del mundo a físico-química. No sé si te lo da el trimestre que viene, pero si la vas a ver el trimestre que viene, pues bueno, ya le vas a ver sentido de por qué te da negativo esto. Entonces, bueno, ya tenemos este primer orden de reacción y bueno, de la misma manera hallamos todos los demás. Entonces, bueno, yo voy a borrar, ¿puedo borrar esto rapidito? Para que me quepan los otros, porque son como Sí, cuentas sí. un poco largas. Vale. Y el profe les ha dado ejercicios tipo parcial, algo que, no sé, algo que tú hayas visto que se te haya complicado más con esta parte de cinética. No, bueno, el ejercicio más complicadito que yo hasta ahora es eso, el de graficar y eso, no por ser complicado, sino como que más largo y más tedioso. Ok, ok. Bueno, yo tengo aquí preparados unos ejercicios, pero es para comprar gráfica, porque bueno, está difícil que nos pongamos a graficar con un papel milimetrado los dos. Pero, pero sí, como te digo, cinética es fácil. Y les digo si en el quiz tienen que graficar también, porque bueno, eso sí les puede quitar un pelito de tiempo. Cónchale, yo espero que no, pero no nos ha especificado, o sea, como que va para el quiz. Pero, o sea, va cinética, no sé, a la de Dios, pero bueno, cónchale, es 30 minutos, entonces no creo que nos pongan a explicar. Sí, yo creo que les va a poner algo de este estilo, ¿sabes? Sí, sí, o sea, algo no tan Sí, no. difícil, sino que sí, puro aplicar fórmula y ya. Es literal todo este tema. Sí, sí. Sí, igual como te digo, esto es rápido siempre y cuando ya se identifiques rápido qué tipo de ejercicio es. Yo creo que ahí es donde radica que uno pueda salir súper bien y pueda hacer el ejercicio rápido. Es ver qué tipo de ejercicio te toca. Por lo menos en este caso, te toca pues hallar órdenes de reacción. Pero si te dan otro, en donde te dan, por ejemplo, algún porcentaje de descomposición o te dan el tiempo de vida media, ya sabes que es otro ejercicio. Pero igualito es fácil porque solo cambias de ecuación y ya. Entonces, por lo menos, volviendo acá, para A, pues tenemos B1 entre B2. Aquí la línea sería entonces 1,40 alfa, 40 beta y 1. Y aquí abajo tenemos 0,70 alfa, 40 beta y 1. Y de una vez voy a poner cómo queda la relación entre las dos velocidades para aligerar un poquito el paso. R1 y vamos con R2, que es R1 medios. Lo quitamos y nos queda que es 2. Entonces, como ya hemos hecho varias veces, nos quitamos los que son iguales, tenemos una base en 1, y nos queda entonces que esto es 40, 0,70 alfa igual a 2. Que en otras palabras, pues bueno, como es 1,40, 70, ya sabemos que es más o menos el doble. Entonces nos queda entonces que es 2 alfa igual a 2. Entonces, bueno, aquí la ecuación es un poco más directa y queda que alfa es igual a 1. Y bueno, de la misma forma, pues para lo que sería, ya llamamos C, B. Para B, pues nos queda igual. B queda, B2 entre B3 a 0,70. 0,70 alfa, 1,40 beta y 1 gamma. Entonces tenemos 0,70 alfa, 0,70 beta y 1 alfa. Uy, aquí. Entonces, bueno, igualito. Nos quitamos los que son iguales. Y, bueno, la relación entre las velocidades
es R2 entre R3. Y R2 ya dijimos que es R1 medios. Y R3 es R1 octavos. Entonces, esto va a dar 4. Quitamos, esto sube, 8 entre 2, 4. Entonces, finalmente nos queda que esto es 2 beta igual a 4. Y queda 2 beta igual a 2 a la 2. Nos quitamos las bases. Y queda beta igual a 2. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestros 3 órdenes de reacción locales o de cada elemento y el orden global, pues bueno, la suma de ellos 3. Entonces, dije que gamma es menos 1. Por aquí todo chévere, entonces. Bueno, alguna duda, bueno, igualito. No tengas pena en interrumpirme si tienes alguna duda, por lo menos aquí en el ejercicio siguiente. Y bueno, vamos a terminar con este ejercicio que, bueno, nos dice que, bueno, hay que hacer ya tenemos los órdenes de reacción y tenemos que nuestra ley de velocidad es, dijimos que alfa es 1, B es 2 y C es menos 1. Entonces, fíjate, esta es nuestra ley de velocidad. O sea, la otra pregunta, hallar R5, que está acá. A ver, rápidamente, bueno, lo más rápido que puedas. ¿Qué leyes yo elegiría rápido para poder hacer un cálculo flash? O sea, para no estar con la cuestión de que, bueno, con los denominadores y todo eso. A ver, déjame quitar esto, para que no haya confusiones. O sea, ¿qué experimentos yo podría relacionar entre sí? Bueno, es que me perdí un poquito. Tipo, no sé. Cuéntame, ¿dónde te perdiste? Para, O sea, hay que hallar R5, ¿no? Hay que buscar algo que nos relacione a R5, ¿no? sí, exactamente, exactamente. Fíjate, R5, vamos a poner que R5, no sabemos qué relación tiene R5 con R1. Entonces tenemos que buscar una manera para nosotros poder hallar en función de R1 cuánto vale R5. Entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos considerar? O sea, ¿cómo podríamos hallar ese R5? O sea, ¿con qué método? Bueno, es que no sé, tipo, yo había pensado sustituir tipo A, B y C, como ya tenemos los órdenes, pero no tenemos la K, y bueno, ahí se lo un poquito. Eso es lo que tenía en mente, pues. Pero sé que no es por ahí, o sea, se puede hacer de otra forma, Ya, no sé. ¿puedes repetirme cómo lo estabas pensando? Que si sustituir los valores de A, B y C que tenemos en la tabla y en esa fórmula, y ya tenemos los exponentes, pero faltaría la K también. Entonces, bueno, por eso hay dos incógnitas. No. De hecho, lo estás diciendo bien. Recuerda que la K, fíjate, lo que pasa es que, claro, aquí no nos están dando mucho detalle del experimento, ¿no? Pero bueno, la K, ella se va a mantener constante siempre que tú tengas una temperatura constante, ¿sí? Si yo hago 10 experimentos y los 10 experimentos los hago a 50 grados centígrados, a 100 grados centígrados, y bueno, sí, más o menos se mantenga con la misma temperatura, y pues bueno, la K no depende tanto de las presiones, esta K no depende tanto de las presiones, pero la temperatura sí, por Arrhenius. Si yo hago esos experimentos de esta manera y me dicen que siempre va a ser a condiciones constantes, la K es la misma. Entonces no importa si no conoces K, porque la K va a ser exactamente la misma. Es como si yo, por ejemplo, en el ejercicio anterior, que era el del cloro, sí, el del dióxido de cloro, si yo hago ese experimento varias veces y yo lo hago siempre a 25 grados centígrados,
que de hecho ese es el dato que normalmente te dan para que tú sepas que se está haciendo todo a una temperatura, tú puedes relacionar las leyes de velocidad justamente como nosotros estamos haciendo. Tú puedes relacionarlas porque esa acá va a ser exactamente la misma. Entonces, casualmente como tú lo estás diciendo, es lo correcto. ¿Y lo ves? Sí, sí. Ok. Entonces, justamente vamos a hacer eso mismo. Fíjate, si tú quieres hacer un cálculo rápido, tú eliges la base. No elijas ni R2, ni R3, ni R4. Elige de una R1 para que no tengas que estar con con el un medio, con el cuarto, con los 16. O sea, o sea, si estás haciendo el quiz y quieres ir rápido, tú siempre agarras que no conoces y agarras la base, porque la base, en este caso R1, no tiene ningún tipo de otro número que te esté molestando. O sea, si relacionas 1 con 5 y ahí sacas la relación de velocidad. Entonces, para esta vamos a tener R5 es igual a R5 entre R1 y también como tú dijiste, ya que conocemos, que de hecho, si yo no te hubiese dado la idea o no te hubiese dado la pregunta de hallar los órdenes de reacción y yo solo te digo hallar R5, primero tienes que hallar los órdenes de reacción para tú poder entonces relacionarlos, ¿sí? O sea, porque no, si no conoces los órdenes de reacción, no hay manera en que tú consigas porque esos, o sea, las concentraciones van a ser distintas. Entonces no va a haber una manera en que tú puedas relacionarlos. Y todo te va a quedar en función, pues, no te van a dar números, te van a dar puras letras. Entonces, vamos por acá. Tendríamos entonces, bueno, dije que R5 primero, entonces 0,70. 0,70 al cuadrado y 0,50 a la menos 40, 40 al cuadrado y 1. De manera que ya sabes que esto no vale, o sea, 1 entre 1, nadie le importa. Y bueno, ya puedes empezar a calcular. Entonces, yo lo hice en forma de fracciones, queda aquí un medio, porque fíjate, aquí tienes 0,70 entre 1,40. Aquí te queda un medio al cuadrado, porque es 0,70 entre 1,40 igual, pero al cuadrado. Y aquí te queda un medio a la menos. Entonces, ahora que tenemos esto, pues bueno, yo lo que hice fue básicamente sumar los exponentes y me da pues un medio al cuadrado. Y finalmente entonces tengo que, me da que R5 es igual a R1 entre, pues, un cuarto. Entonces, esta es la relación, este es el resultado final. R5 en función, o sea, ¿cuál es la proporción de R1 que forma R5? Sí quedó chévere, o sea, ¿sí se entendió? Sí, 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 Sí. entendido. Por casualidad estás viendo física 3, porque yo siento que cuando yo hice este ejercicio, por un momento en vez de R estaba pensando en resistencia, entonces me traumó un poquito. No, voy por física 1. Ah, ok, ok. Bueno, cuando veas física 2 te vas a entender por qué te digo esto, porque de verdad que es poco de R, pues bueno, pura resistencia, y para mí eso fue un calvario. Entonces, bueno, Sí, fíjate, no, este es no un quiero tipo de... pensar en física 2 todavía. Y bueno. Ah, pero tú necesitas ver, ¿verdad que hay que ver física 2 física 3 para físico-química, si no me equivoco? Que hace tiempo que yo vi Sí, sí, físico-química. creo que sí. Ah, bueno. Pero igualito, no te preocupes. De todas maneras, por acá también, aparte de mí, que yo doy la parte de las químicas, también tenemos un par de muchachos que son con las físicas. Chévere. A ver, entonces, bueno, este es un ejercicio de este tipo. Fíjate, como te había comentado, el plan a seguir es, tengo velocidades iniciales, tengo números de experimentos, hay que ir directamente con esto.
todo esto, o sea, hacer todas tus relaciones. Entonces ahora vamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es de otro estilo. Fíjate que nos dice que la reacción de descomposición del bromuro de etilo es de primer orden. Fíjate, ya nos están diciendo que es de primer orden. No tenemos que estar adivinando nada acá. Se ha encontrado que a 740 grados Kelvin, entonces nos está diciendo que, bueno, esa reacción está a esa temperatura y se están haciendo los experimentos a esa temperatura. Se descompone el 30% de la muestra en 13.2 minutos. ¿Cuánto tardará la muestra en descomponerse? El 50%. ¿Cuánto tardará en descomponerse la muestra o descomponerse el 50%? A ver, cuéntame, Eliana. Este tercer ejercicio. ¿Qué es lo primerito que deberíamos hacer? Ya, este ejercicio no es igual a los otros, entonces hay que hacer un plan de acción nuevo. A ver, ¿qué es lo primerito que yo debería hacer con este ejercicio? Bueno, lo que yo haría sería plantear la ecuación de velocidad de primer orden, como para ver qué tengo, qué no tengo y tipo organizar mi mente. Exactamente, es que justamente eso es lo que hay que hacer. Cuando tú te encuentras con un ejercicio de cinética y tú estás como que, bueno, estás pensando, estás tratando de analizar. Si tú quieres sentirte tranquila y puedes hacerlo, trata de escribir la ley de velocidad. En este caso la podemos escribir completa, porque nos dicen que es de primer orden. Entonces, bueno, vamos a eso. Entonces escribimos que RA es igual a K y este bromuro de etilo. Ajá. Entonces, tenemos nuestra ley de reacción. Nos dicen que es de primer orden. Entonces, y nos dicen que se descompone el 30%. Entonces, vamos a repasar un momentico las ecuaciones que tenemos, porque recuerda que las ecuaciones son básicamente son nuestras herramientas, o sea, es lo que tenemos a la mano, es como las navajas suizas, que tienen un cuchillito, un tenedor, o sea, tienen de todo, estas son nuestras ecuaciones, nuestras navajas suizas. Entonces, ya tenemos esto, vamos a borrar. Ya tenemos esto, ya lo tenemos. Tenemos algo buenísimo que tenemos aunque sea una sola cosa. Entonces, de estas ecuaciones, tenemos la integrada y tenemos el tiempo de vida media. El tiempo de vida media, o sea, a pesar de que eso es lo que nos están pidiendo, porque ese es el 50%, y eso tenlo presente, cuando te piden el tiempo en que un compuesto se descompone el 50%, es el tiempo de vida media, porque esa es la mitad de lo que se quiere que se descomponga, ¿no? Pero fíjate que no tenemos, para hacer esto, no tenemos K. Necesitamos K, por lo menos para responder la pregunta. Pero, entonces, no tenemos una lista de datos, no tenemos pendientes. Entonces, lo que nos queda es utilizar la ecuación integrada. Ya más o menos ves por dónde me estoy yendo, o todavía estamos como que utilizar esta navaja suiza. Sí, bueno, entendí que hay que usar la del logaritmo, pero tipo, me quedé ahí pues. Ok. Fíjate, ¿por qué utilizar esta? Primero, porque nos están dando tiempo, nos están dando un tiempo. Ahí. Bueno, lo voy a escribir abajo para que sea más cómodo. Fíjate, nos están dando un tiempo. Acá, importantísimo. Tenemos un tiempo. O sea, no sabemos cuánto es lo inicial, pero nos están diciendo que en ese tiempo se está descomponiendo una cierta cantidad, un 30%. Entonces, nosotros vamos a utilizar la ecuación que te había, déjame copiarla rapidito. Sí. Vamos a utilizar logaritmo de AT
es igual a menos kt más el logaritmo de A0. Entonces, bueno, en primera instancia tú ves esta ecuación, tú ves los datos y tú dices, ajá, pero ¿y dónde está todo esto, no? O sea, ¿dónde está las concentraciones? No tenemos ninguna, ¿no? Entonces, esto es, y yo no sé si tú ya viste principios 1, por casualidad. No, todavía no. Todavía no, ok. Cuando tú vayas a principios 1, vas a ver lo que voy a hacer ahorita. Esto se le llama una base de cálculo. Una base de cálculo, básicamente, es que yo le voy a dar un valor a la concentración inicial. Entonces, yo voy a decir que la concentración inicial, y de hecho puede ser cualquier valor, la concentración inicial, vamos a ver. Base de cálculo. O sea, la base de cálculo es un valor. Es como si yo le dijera, si yo no sé nada, o sea, si yo no sé nada de números, yo voy a decir, ok, esto va a valer 1. A0 va a valer 1 molar. Y así fue, y así quedó. Y esto yo lo puedo hacer porque me están diciendo que se descompone y me están dando el porcentaje. Porque fíjate lo que voy a hacer. Si yo digo que A0 es igual a 1, entonces vamos a calcular cuánto queda. O sea, porque cuando te dice que se descompone el 30%, es que se descompone el 30% en este tiempo de acá. Entonces, AT, que le podemos poner en AT a 30%, es igual a esta concentración inicial menos el porcentaje de esa concentración inicial que ya no está. O sea, básicamente le estás restando a lo que había, le estás restando a lo que se supone que se descompuso y que se volvió cualquier otro producto. Entonces, lo ponemos aquí, porcentaje, voy a ponerle porcentaje de descomposición, una sola D, y le ponemos acá A0. Entonces, vamos a ponerle este marcador de estrellitas. Entonces, ya que nosotros tenemos esta ecuación, podemos calcular cuánto de ese A que yo dije que era 1, cuánto queda, y a partir de eso podemos trabajar. Porque fíjate, en un principio no podíamos trabajar porque no teníamos ninguna molaridad, pero ahora sí tenemos datos. Entonces, yo tengo, si yo digo que A0 es 1 y se descompone es el 30%, entonces, vamos a poner aquí el cálculo rapidito. Entonces sería Quedaría 0,7. exactamente 0,7. O sea, lo que queda de A, que todavía no ha reaccionado en ese tiempo, que son 13.2 minutos, es 70%, bueno, 0,7. 0,7. Vamos a poner aquí el cálculo rapidito. Es 0,30 igual a 0,7 claro. Fin. Entonces, fíjate, ya tenemos a 30% y tenemos a 0. Entonces, ya esta ecuación que nosotros teníamos arriba, que parecía que no servía para nada, sí funciona. Y de hecho, a partir de ahí es que nosotros vamos a trabajar. Entonces, esta ecuación, vamos a ponerle aquí, la voy a renombrar. Y la voy a renombrar, esto no lo necesitas hacer en tu quiz, solo para que veas lo que va a suceder ahorita, que me parece interesante. Fíjate, si yo agarro los logaritmos, y recuerda que cuando tú restas logaritmos, el argumento se divide. Entonces te queda pues logaritmo de AT entre logaritmo de AT entre A0. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ir despejando. Pues. Entonces te queda menos KT es igual a logaritmo de AT entre logaritmo de A0. Y si te fijas, es por eso que ya a mí no me importó mucho poner que valía 1, porque yo puedo haber dicho que vale 100, pero no importa, porque ellos se dividen, o sea, la proporción se va a mantener. O sea, si yo digo que es 1, si yo digo que es 100, si yo digo que es 1000, igualito, siempre se va a descomponer el 30% y eso es lo que se va a reflejar en esta división. Entonces, no te preocupes
si tú por lo menos tienes este tipo de ejercicios y no te están dando nada de concentraciones, tú con mucha propiedad y usted se siente y dice, eso es 1 o eso es 100. Y la concentración inicial, por supuesto, eso es 1 o eso es 100. Y de ahí en adelante tú puedes trabajar fin. Entonces, bueno, tenemos esto. Y bueno, terminamos de despejar T. Pero yo a T, en vez de T, le voy a poner T30. Y esto, no, perdón, jeje. Porque vamos a pescar. Pero le voy a poner igualito a T30. Logaritmo de la concentración de AT entre la concentración de A0 entre T30. Porque si te fijas, y de hecho vas a darte cuenta que es muy parecida, esta ecuación es muy parecida a la ecuación de, perdón, más arriba, a la ecuación de vida media de una reacción de primer orden. No sé si lo ves, porque la reacción de primer orden, el tiempo de vida media tiene este número de 0,0693, pero eso es porque es logaritmo de 2. En este caso, no es logaritmo de 2, sino va a ser un logaritmo distinto. Pero de todas maneras se parece, o sea, se parecen demasiado. Se parecen igualitos. Entonces, bueno, nada, aquí hacemos bueno, esto tiene un negativo, importante el negativo. Entonces hacemos el cálculo. Acá va a ser, aquí tengo los numeritos. Y, ser, bueno, obviamente, entre 13,2 minutos. Entonces, este valor, bueno, haciendo los cálculos, colocando el negativo, pues bueno, nos va a dar que su K es de 0,02702 litros sobre minuto. ¿Sí lo ves? ¿Sí viste el ejercicio? Más o menos cómo Sí, se sí, procede en estos casos. medio igualito. Buenísimo, buenísimo. Pero fíjate, no hemos terminado todavía. Sí, Entonces, si todavía nos, falta. todavía falta. Entonces, tenemos, en vez de tiempo de vida media, le vamos a decir, tenemos el tiempo de 1/3 de vida. Bueno, no 1/3 como tal. El tiempo de 30% de la vida. Pero nos están pidiendo el tiempo del 50% de la vida, que es el tiempo de vida media. Entonces, fácilmente, ya tú tienes K, tú lo que haces es sencillamente sustituir. Si tú agarras tiempo de vida media y queda entonces 0,693 y 0,02702, que fue el valor que, litros, bueno, perdón, aquí cometí un error, es importante, unidades, esto es 1 sobre minuto, no es litro. Porque bueno, ya, y de hecho me di cuenta, y eso te lo voy a poner como un tip, que ese es el que ya me has utilizado en la carrera y créeme que me ha salvado de tener un ejercicio completamente malo. Revisa las unidades, de verdad, revíselas porque ese tipo de cosas pueden pasar. Y tú cuando tú llegas para acá y tú dices, ajá, pero ¿cuáles son las unidades de esto? Uy, ¿cuáles son las unidades de esto? Y yo dije, pero son litros sobre minuto, no tiene sentido porque arriba no hay ningún valor. Entonces ahí pude pensar, mira, no son litros sobre minuto, es 1 sobre minuto, porque si es 1 sobre minuto me da el tiempo. Entonces, bueno, datos, consejos. Entonces, bueno, nada, aquí tenemos el resultado, que es 25,648 minutos. Que por supuesto, bueno, las cifras significativas vendrían siendo pues una sola.
Sería entonces 25,7. Ok, entonces, cuéntame, Diana, fino hasta acá, ¿tienes alguna pregunta sobre el ejercicio? Normalmente se ve en los ejercicios de cinética, pero bueno, puede suceder, pueden aparecer. No, fino, todo bien. Todo chévere, fin. Entonces, bueno, este tipo, pues bueno, de ejercicios, fíjate que lo característico es que tú vas a tener tu tiempo y vas a tener un porcentaje de descomposición. Eso es lo más importante. Y bueno, tienes bueno, por supuesto te pueden pedir por lo menos cuándo se puede descomponer, te podrían pedir también hallar K, que eso también está en la ecuación. Esas son las dos cosas que te podrían pedir. So, bueno, vamos con el cuarto ejercicio. Fíjate, el cuarto ejercicio es un ejercicio bastante interesante porque es parecido a uno que vimos más arriba, pero vamos a hacer, o sea, vamos como a construir, entre comillas, la gráfica y vamos a ver qué tipo de orden de reacción es. Entonces, fíjate, este es de la sacarosa, que reacciona con agua para formar fructosa y glucosa, y bueno, cómo se obtiene la reacción. Si te llama o sea, probablemente te llame la atención o como que te ponga a la vista así, ¿qué es eso? Sí, o sea, estos dos son exactamente iguales, no es un mal tipeo, es que sencillamente, pues bueno, esos son la fructosa y la glucosa tienen la misma cantidad de átomos de cada cosa, lo único que hacen es que tienen una configuración distinta, entonces no hay problema por ahí. Y bueno, te piden que determinar el orden de reacción a partir de los siguientes datos, aquí tienes tu tabla, y cuánto tiempo tomará para que reaccione el 95% de la sacarosa. Entonces, vamos entonces a probar acá. Si yo tengo tiempo y concentración, ¿qué me toca hacer? De los ejercicios que hemos visto, ¿cuál es la estrategia que tenemos que agarrar en este caso? Bueno, como dijiste, realizar la gráfica para ver más o menos qué nos da y definir el orden de la reacción. Exactamente, exactamente. Es, fíjate, a mano, por supuesto que a mano, no vas a tener la herramienta que te voy a dar ahorita, porque eso, pues, eso lo haces a partir de Excel. A mano lo que tú puedes hacer, pues visualmente, seguramente te van a dar dos reacciones, que una es directamente de primer orden y la otra, pues bueno, no va a ser segundo orden más nunca porque no van a cuadrar los puntos. De hecho, lo podemos hacer abajito, cuando te muestro las gráficas, lo podemos hacer abajito. Entonces, fíjate, este ejercicio también sirve para que tú puedas comparar las gráficas. Entonces, yo tengo acá las dos gráficas. Bueno, vamos a primero analizar la primera. La reacción de primer orden. Fíjate, la reacción de primer orden, fíjate cómo están los puntos. Tenemos, por supuesto, calcular todo lo que sería esta, esta columna. Hay que calcular. Para otra columna. Calcular el logaritmo de la concentración y calcular 1 entre la concentración. Yo te recomiendo que si tú vas a hacer este tipo de ejercicios y te van a pedir graficar, hagas estas dos columnas de una vez. No lo pienses dos veces, hazla. No te pongas tipo, bueno, voy a probar primero con logaritmo y después voy a intentar con la otra. No. Calcula las dos columnas de una vez para que tengas esos datos y de una manera u otra tienen que ser alguno de esos dos. A menos que sea una línea completamente recta, que bueno, es un orden cero, pero normalmente no es el caso. Entonces tú lo que tienes es que graficar esas dos columnas y echarle pichón con lo que sería la gráfica. Entonces, ya habiendo calculado tu logaritmo neperiano y tu uno entre la concentración, entonces probamos con la primera gráfica. Imagínate que tú estás graficando, hiciste tu gráfico
Y fíjate dónde quedaron los puntos y dónde quedó la gráfica. Si te fijas, aquí tenemos un problema porque, bueno, la línea recta, o sea, esta distancia de acá a acá, esta distancia de acá a acá es muy grande. Aquí no se nota tanto y aquí, pues, bueno, cabeza con la línea. Pero aquí tenemos el problema y aquí no se acerca mucho a lo que nosotros le decimos la tendencia. Y bueno, la herramienta que te puede ayudar mucho, pero no la puedes usar en el examen lamentablemente, es este señor de acá. Sin embargo, si tú estás practicando, y también eso es un tip que te doy, si tú estás practicando, estás haciendo las gráficas a mano, hazlas a mano en tu casa, las comparas con Excel y así puedes entonces, y ves este numerito de acá, este R2. Si este R2 te da muy cerca de 1, significa que la línea pasa por casi todos los puntos perfectos. Mientras más se acerca a 1 es más perfecto, mientras más se aleje de 1, pues es menos perfecto. Entonces, eso es una buena idea. De hecho, bueno, cuando yo vi tanto química como fisicoquímica, se me ocurrió hacer eso y de verdad que a mí me ayudó muchísimo para graficar y que, bueno, poder constatar que lo que estoy haciendo está bien, porque a veces las gráficas es difícil como que comparar. Entonces, tenemos esto. Comparo. Entonces, bueno, reacción de primer orden, parece, pero no. Entonces, automáticamente, si no me convence la de primer orden, voy seguro con la segunda orden. Y fíjate, cónchale, la de segundo orden, estas dos están muy lejos, pero esta está más cerca. Esta sigue lejos, pues, pero esta está cerca. Entonces, fíjate que esta se acerca más. Y por poquito, pero sí, por poquito, esta tiene un R más, o sea, llega más al 1, 0,90 en comparación a 0,87. Entonces, a pesar de que la diferencia es muy sutil en este ejercicio, porque ciertamente no es tan, a ver, se ve, pero a mano no parecería que fuese tan perfecto la diferencia para verlo, sería difícil a mano, pero aquí sí se puede ver, se puede apreciar. Entonces, ya sabemos que nuestra reacción es de segundo orden. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí lo Sí. veo. Mi Buenísimo. preocupación es que cuando lo haga mal me salga uno así, no sé qué voy a hacer, pero bueno. Si quieres, a ver, podemos hablar de eso también. Tipo, a ver, no tengo gráficas a mano porque sinceramente todas esas se perdieron, pero yo te recomiendo, bueno, tú tienes tu papel milimetrado, con las divisiones que tú vayas a hacer, por ejemplo, tú sabes que el papel milimetrado tiene cajitas de este estilo, ¿no? Ujú, ¿Ok? Bueno, yo te recomiendo, y bueno, aquí tienes los cuadritos chiquitos, ¿no? ujú. Yo te recomiendo que cada unidad o cada división que tú vayas a hacer, la coloques acá, de uno en uno. Más rápido, es fácil, es eficiente y va a quedar chévere. Así va a quedar chévere porque entonces cada unidad tienes entonces estas divisiones que te pueden servir. Y bueno, como que otra cosa que te podría decir para las gráficas a mano es que, bueno, yo cometí el error una vez de hacer los punticos a color, no lo hagas a color, o sea, porque puedes, tipo, perder la gráfica completa si te equivocaste en algo. Y, bueno, utiliza una regla para ubicar los puntos. Yo de todas maneras, o tengo alguna cosita hecha a mano y se las muestro para que vean más o menos cómo pueden quedar las gráficas. Ok, ok. ¿Sí? Lo importante de todo esto es que hay que usar esto, hay que usar o sea, esto, o sea, usar logaritmo neperiano, 1 entre A, porque lo que eso te garantiza que es una línea recta, ¿vale? O sea, eso te garantiza que es una línea recta y como es una línea recta, entonces todo fin. Más fácil de ver que una curva, por ejemplo, porque una curva de verdad que es muy complicado de ver, tipo, verificándola y haciéndolo de todo. Entonces, bueno, volviendo al ejercicio. Entonces, bueno, ya sabemos que el mejor resultado es el de segundo orden, entonces ya podemos decir con propiedad que este ejercicio, esta reacción es de segundo orden. Entonces, nosotros vamos a agarrar
Y fíjate que nosotros nos están preguntando, la pregunta pues directa es, ¿cuánto tiempo tomará para que reaccione el 95%? Como es una reacción de segundo orden, primero vamos a utilizar vamos a utilizar la ley integrada y vamos a darnos cuenta que se parece mucho a al tiempo de vida media, pero, bueno, o sea, tiempo de vida media, pero en vez de 50%, 95%. Entonces, bueno, al igual que el ejercicio anterior, vamos a agarrar y vamos a hacer cuánto reaccionó, perdón, cuánto reaccionó de A. Si reaccionó de A, el 95%, voy a poner aquí 95%. Entonces, lo que quedó de A va a ser básicamente 0 menos del porcentaje de descomposición de A0. Entonces, en este tipo de ejercicios también, fíjate, por lo menos A0. A0 te lo pueden poner de esta manera. O sea, capaz no te digan que A0 es esto, pero te lo pueden poner así. Te lo ponen aquí. En un tiempo cero, pues la concentración es de tanto. O sea, ya ahí tú tienes A0. Tú puedes calcular fácilmente cuánto quedó de esa descomposición del 95%. Entonces, A0 a 95% va a ser 0,500 menos 0,95 por 0,500. Y calculamos finalmente. Esto me da 0,025. Casi nada. Tiene sentido. Entonces ya sabemos que eso es lo que nos da de lo que se descompuso. Y bueno, como nosotros vemos una línea recta por acá, lo que vamos a usar, pues básicamente es que en los puntos que nos dieron acá, porque esto al fin de cuentas son puntos, vamos a agarrar dos puntos. Yo por lo menos, bueno, claro, no vamos a agarrar dos, de acá no vamos a agarrar dos puntos. Vamos a agarrarlo de esta lista de acá. De hecho, te la voy a copiar. Voy a buscarla, la tengo aquí. Te la voy a copiar. La lista de valores de... déjame aquí poner otra... Lista de valores de 1 entre A. Siguiente. 2. 2.5. 8. 6. Y 3.6. Vamos a ponerlo todo en una cifra significativa nada más. El de 9. Entonces, esta es la lista de valores de donde vamos a utilizar. Eso también con muchísimo cuidado. Cuando tú estés haciendo esto, agarra la lista de los valores que sí estás utilizando. Porque también me pasó una vez que utilicé la lista que no era y me daba una K totalmente absurda. Entonces, para poder sacar la pendiente, ¿no? Entonces, si yo quiero sacar la pendiente, pues bueno, yo tengo aquí mi pendiente. Voy a agarrar pues los valores de Y, que son estos. Yo agarré 2, 2,5 menos 2. Y yo agarré de X, o sea, del tiempo, 6 y 0. Entonces, bueno, al final esto me dio 0,08, vamos a ponerle una cifra así, 8 litros mol minuto, porque esta sí es de segundo orden. Entonces esto tiene sus distintas al ejercicio anterior. Fino. Hasta acá. Sí, sí, todo bien. Entonces, ¿qué más? No. Entonces acá vamos a ver el 95%. Teníamos que conocer K, ya conocemos K, entonces vamos con el 95%. Para eso, pues bueno, vamos a utilizar nuestra tabla de ecuaciones. Y aquí está, vamos a utilizar esta, con el otro color.
sea, tenemos 1 entre AT para calcular. Entonces vamos a utilizar 1 entre AT, yo le pondría a 95, igual a K por T 95% más 1 entre 0. Entonces, si yo ordeno esto y yo calculo el tiempo, fíjate que vamos a tener una ecuación muy parecida al tiempo de vida media. A ver, sería 1 entre AT menos, bueno, a 95, como te había dicho, menos menos esto, nuestra concentración inicial, por 1 entre K. Y fíjate que nos va a dar una ecuación muy parecida a esta que nos dio acá. Aquí tenemos que para la vida media, en este caso, es 1 entre A0, o sea, 1 entre K a 0. Lo que pasa es que eso sucede porque se simplifica con que es la mitad. En este caso, pues bueno, no va a dar 1 entre A0, pero da da un valor, ya te voy a decir cómo, porque este 0,95, pues bueno, este T95 te va a dar 3,292 minutos. Está la cifra significativa, estamos usando una, entonces sería 3,3. 3,3 minutos. Ya, este valor no se ve igual al de la ecuación, pero es muy parecido. Tiene el 1 entre K, y en vez de ser 1 entre A0 solamente, también incluye el valor de, pues, ese restante del 95%. Que si se desarrolla, se parece mucho, se parece igualito al de arriba, pero, pues bueno, para no desarrollarlo, sino sencillamente hacer la ecuación y tener el resultado, pues, sirve y es así suficiente. ¿Todo fino por acá? Sí, todo fino. Todo fino, finísimo. Y bueno, vamos ahora al último ejercicio. Este es, pues bueno, dice que entre experimentos distintos se hizo entre experimentos diferentes, bueno, obtuvimos este resultado de reacción, que es A produce productos. Y de una vez ya te muestran cuál es la gráfica de concentración. Entonces fíjate que este, puede suceder que no te digan, mira, tenés que graficar la curva, te la van a dar. Entonces, si te la dan, también hay que tener súper atención en lo que sería esto. Si te dice aquí, y aquí te lo dice todo, ya no tengo por qué estarme preocupando, ay, pero ¿qué tipo de orden de reacción será? Ya, no importa, porque yo ya sé que ese 1 entre A me dice que es una reacción de segundo orden. Entonces, como es una reacción de segundo orden, entonces ya, estamos, ok. Bueno, vamos a esperar a Eliana, que tuvo un bajón de luz. Voy a pausar un momentico la grabación que tuvimos. Ok, bueno, volvemos otra vez al camino. Bueno, entonces, ¿por dónde iba yo? Bueno,
básicamente lo que estaba comentándoles era que es importante tener en cuenta el tipo de, o sea, lo que aparece en la gráfica de concentración versus, bueno, concentración o una manera de expresar la concentración, porque aquí es donde les va a decir si es de primer orden, si es de segundo orden, si orden cero, pero es justamente este valor, porque este valor les va a dar una línea recta. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar. Entonces, vamos primero y bueno, bueno nos piden la ecuación de velocidad e indicar el valor de K. Entonces, primero, nosotros vamos a agarrar y vamos a escribir nuestra ecuación de velocidad, que es K, y como dicen que es un solo producto, pues bueno, es K a 1, a 2, perdón, K elevado al cuadrado. Ya sabemos que esta es nuestra ecuación de velocidad, nuestra ley de velocidad de segundo orden. Y lo segundo que nos piden es hallar el valor de K. Entonces, bueno, como en el ejercicio anterior, como les había comentado en el ejercicio anterior y como pudimos ver, si nosotros tenemos ya la gráfica y nosotros tenemos ya una línea recta, pues nosotros podemos utilizar lo que nosotros vimos en matemáticas 1 o en física 1, que básicamente pues hallar esa pendiente. Y esa pendiente hay que, a diferencia de la ecuación de primer orden, no hay que estar pendiente de lo que sería el signo que aparece en esa pendiente, porque si se fijan, la gráfica es positiva. Y normalmente, si es de segundo orden, la gráfica siempre va a ser con pendiente positiva. Las de primer orden siempre van a ser con pendiente negativa. Y eso es justamente por la ley integrada que, o sea, que ya les había mostrado en la primera, sí, en la primera lámina. Entonces, bueno, nosotros escribimos nuestra pendiente, que va a ser entonces, agarramos, pues bueno, son tres valores nada más, agarramos el 0, bueno, el 1 y el 2, y el 50 y el 25. Entonces, 1 y 2. Y se fijan, estoy cometiendo un error acá, que es que no vamos a agarrar, como ya les había comentado en este ejercicio, que no se va a agarrar este valor de aquí. Se va a agarrar es el valor tabulado de 1 entre A. ¿Sí? Esa es una cosa importantísima y se lo vuelvo a repetir. Este tipo de error, esto que iba justamente a hacer, siempre pasa. Entonces, hay que ponerlo de tal manera de que, bueno, no nos confundamos, buscamos la manera en que podamos pues, resolver el ejercicio sin tener esa equivocación, y porque ustedes siempre van a estar calculando pues el logaritmo de A y 1 entre A. Siempre en este tipo de hallar cuál es el tipo de orden de reacción, o si ya tienen orden de reacción, pues calcular esos valores de concentración. Entonces, bueno, los valores los tengo tabulados acá, los voy a escribir aquí, echaditos. Entonces vamos a ponerlo. El primer valor de 1 entre A es, bueno, eh, para 100, 0,5, 1 y 2. Aquí está. Estos son los valores que vamos a utilizar para nuestra ecuación de... Yo elegí en este caso, pues, alguno fácil. Voy a elegir, pues, 2 y 1. Y del otro, en el denominador, pues vamos a elegir los tiempos. Si eligieron 2 y 1 también, pues bueno, tiene que ser 100 y 50, que sería entonces 50. Y finalmente, entonces hacemos el cálculo de esta pendiente y esta pendiente nos va a dar, ya, esta pendiente nos va a dar, bueno, 1 entre 50, perdón. Y este valorcito, lo voy a calcular bien rápido, me da una división bastante sencilla. Va a dar 0,02. Entonces, aquí ya tenemos que nuestro valor de K
es 0,02. Importante de nuevo, las unidades. Las unidades tendrían que ser molar a la menos 1 y pues, sí, molar a la menos 1 y segundo. En este caso, el tiempo lo tenemos en minutos. Entonces, esto tiene que ser litro mol segundo. Y aquí tenemos nuestro valor de K. Fíjense, normalmente este tipo de ejercicios pues son fáciles de hacer porque tenemos las gráficas y tenemos los puntos que podemos utilizar para hallar la pendiente y hallar el valor de K. Y bueno, lo importante de todos estos ejercicios que acabamos de hacer es básicamente tipificar qué tipo de ejercicios estamos haciendo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos ejercicios donde nos están dando tiempo con concentración y ahí nos pueden pedir, por ejemplo, hallar el orden de reacción, hallar la K a partir del orden de reacción y nos toca graficar, ¿sí? Ese es un tipo de ejercicio y se pueden guiar por las tablas. Si, por ejemplo, el ejercicio les da un número de experimentos o un número de experiencias o, vamos a ponerle así, sí, bueno, normalmente es número de experimentos y número de experiencias, y les dan concentraciones y les dan velocidad inicial. Entonces ustedes tienen que utilizar el método de la velocidad inicial, como estábamos viéndolo acá. Tienen que relacionar dos velocidades, o sí, dos velocidades iniciales, tienen que relacionarlas, tienen que relacionar las concentraciones que tienen para poder hallar el exponente, que es su orden de reacción, que es lo que ustedes quieren buscar al final. ¿Vale? Este es para cuando tú tienes número de experimento y tienes una concentración. Ahora, si a ustedes le dan un tipo de ejercicio donde les habla de descomposición, de porcentaje de descomposición y de tiempo, probablemente ustedes tengan que utilizar la ecuación integrada, esta ecuación, la ecuación integrada que las vimos en la tabla de arriba, ¿sí? Que, bueno, aquí tienen que, pues, si no tienen una concentración, ustedes utilizan lo que nosotros ya habíamos hablado de una base de cálculo. Acá. Base de cálculo. En donde, pues, nosotros podemos darle un valor a esa concentración inicial, por lo menos 1 molar, como les había comentado antes, por lo menos Eliana, que puede ser 1, puede ser 100, puede ser 1000, porque a fin de cuentas esto se va a quedar acá en esta relación. Y bueno, podemos calcular acá, a partir de acá podemos calcular otros tiempos, como vimos en este ejercicio. Y bueno, finalmente, si tenemos este tipo de ejercicios, otra vez, donde tenemos que graficar y tenemos que hacer la gráfica final, necesitamos entonces, pues, comparar entre el primer orden y el segundo orden. Como le había comentado también a Eliana, esta gráfica, pues, se necesita hacer de tal manera de que la ecuación o la recta pues pase por los puntos de mejor manera posible. Y bueno, finalmente, pues bueno, este tipo de ejercicios les pueden dar la gráfica también y este tipo de gráficas, pues bueno, ustedes la analizan y como les digo, la parte importante es justamente saber en los ejes de la ecuación qué les están dando. ¿Qué les están dando? Si es uno entre la concentración o si es, por ejemplo, logaritmo de la concentración. Entonces, bueno, hasta aquí llega la prepa de hoy, chicos. Y bueno, espero que les haya servido, espero que les vaya súper bien. Igualito nos vamos a ver el domingo, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a seguir haciendo ejercicios de esto y bueno, para poder reforzarnos en ese quiz de semana 4. Bueno, chicos, chao.